El moratón en el brazo de mi hija contaba una historia que sus palabras no podían. De pie en la impecable sala de estar de los Faulkner, vi a Judith obligar a Ivy a disculparse con el niño que la había herido. Ella lo provocó, dijo Judith con esa sonrisa ensayada que me había intimidado durante años. Algo cristalizó en ese momento, una rabia silenciosa que nunca me había permitido sentir. Siempre me habían visto como alguien maleable. Delilah, la ilustradora que hacía dibujos bonitos y mantenía la paz. Pero habían olvidado algo crucial. Incluso las criaturas más gentiles se vuelven peligrosas cuando sus hijos están amenazados. Salí sin decir una palabra ese día, con la pequeña mano de mi hija en la mía. Los Faulkner pensaron que habían ganado, como siempre. No tenían ni idea de que el silencio no era rendición. Era el sonido de los tambores de guerra que se reunían en la distancia. Justo antes de volver a la historia, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando de estas historias, asegúrate de estar suscrito. El frío otoñal se había instalado temprano en nuestro pequeño pueblo de Oregón, pintando los arces fuera de la ventana de mi cocina en tonos de ámbar y carmesí. Bebo mi café, observando a mi hija de 8 años, a Ivy, empacar meticulosamente su bolsa de viaje para el fin de semana en la finca de su abuela. Sus movimientos eran cuidadosos, deliberados, casi vacilantes. No olvides al señor Bigotes, le recordé, señalando el muy querido gato de peluche que estaba en su cama. Ivy asintió en silencio y metió el juguete de felpa entre su pijama doblado. Soy Delilah Wren, ilustradora independiente y madre soltera a tiempo completo. Mi vida gira en torno a fechas de entrega, lápices de colores esparcidos por mi escritorio y asegurarme de que Ivy se sienta segura a pesar de la fracturada situación familiar que navegamos. Desde mi divorcio de Ronan Faulkner hace 3 años, he caminado por una cuerda floja tratando de mantener alguna apariencia de conexión familiar por el bien de Ivy, mientras establecía límites con personas que nunca pensaron que yo fuera lo suficientemente buena. ¿Tengo que ir a casa de la abuela Judith?, preguntó a Ivy, con voz débil. ¿Puedo quedarme contigo este fin de semana? Podría ayudarte con tu nuevo proyecto. Me arrodillé a su lado, colocando un mechón de su cabello castaño detrás de su oreja. Cariño, sé que no siempre es divertido, pero la familia es importante. Además, tus primos estarán allí. Es el fin de semana de primos, ¿recuerdas? Sus ojos se posaron en el suelo. Sí, esa vacilación debería haber sido mi primera advertencia. La finca de los Faulkner se asentaba en 3 acres en las afueras del pueblo, un extenso testamento de la riqueza heredada y una cuidadosa gestión de la imagen. Al entrar en el camino circular, noté a Judith de pie en los escalones de la entrada, con su cabello plateado perfectamente peinado, los brazos cruzados mientras evaluaba mi onda de 10 años con un desdén apenas disimulado. Empezábamos a preguntarnos si lo habías olvidado, dijo Judith mientras nos acercábamos, con una sonrisa tensa. Su mirada recorrió los vaqueros y las zapatillas de Ivy. Los otros niños ya están vestidos para la cena. Llegamos justo a tiempo, Judith, respondí con calma, mirando mi reloj. A las 5, como acordamos. Judith hizo entrar a Ivy con una mano en su hombro. Bueno, apúrate entonces. Cassion ha estado preguntando cuándo llegarías. Al mencionar a Cassion, noté que los hombros de Ivy se tensaban. Cassion era el niño dorado de Judith, el hijo de su otro hijo, un niño de 10 años con una sonrisa deslumbrante para los adultos, y yo empezaba a sospechar algo completamente diferente para los otros niños. ¿Está Ronan aquí?, y pregunté, siguiéndolas hacia el vestíbulo con suelo de mármol. Está en una llamada, respondió Judith con desdén. Los negocios no se detienen por las visitas de fin de semana, Delilah. Por supuesto que no, mi exmarido siempre había priorizado la firma de inversión familiar por encima de todo lo demás, incluyendo su matrimonio y su hija. En los 3 años desde nuestro divorcio, el tiempo real de Ronan con Ivy se había reducido a estas reuniones familiares obligatorias y algún almuerzo ocasional cuando se acordaba. Desde el patio trasero llegaba el sonido de niños jugando. Miré a través de las puertas francesas y vi a varios niños corriendo por el césped bien cuidado. Cassion estaba apartado, observando a 2 niños más pequeños en el columpio. Algo en su postura me inquietó. Quizás debería saludar a todos antes de irme, sugerí. La mano de Judith se agitó con desdén. ¿Están bien?
Los niños necesitan aprender a socializar sin que los padres estén encima. Como si fuera una señal, oí un grito agudo seguido de protestas llorosas. A través del cristal, vi a un niño pequeño, uno de los hijos del primo de Ronan, en el suelo mientras Cassian estaba de pie sobre él. Cassian, llamó Judith bruscamente a través de la ventana abierta. Ayuda a Tyler a levantarse ahora. Luego, volviéndose hacia mí con una sonrisa tensa, añadió, los niños son así. Algunos niños solo necesitan manos más firmes que otros para aprender un comportamiento adecuado. El comentario quedó flotando en el aire entre nosotras, su implicación clara. Mi crianza era del tipo blando, el tipo inferior. Me arrodillé para abrazar a Ivy y despedirme. Llámame si necesitas algo. ¿De acuerdo? Estoy a solo una llamada de distancia. Sus brazos se apretaron alrededor de mi cuello. ¿No puedes quedarte solo un ratito? Ivy, interrumpió Judith. Tus primos están esperando. Tu madre tiene sus propios planes, estoy segura. No los tenía. En realidad, mi fin de semana estaría lleno de trabajo y una preocupación silenciosa. Pero había aprendido hace mucho tiempo que discutir con Judith solo empeoraba las cosas. Te veré el domingo por la noche, cariño. Haremos brownies cuando llegues a casa. Ivy asintió, con los ojos bajos mientras Judith la guiaba hacia las puertas del patio. Justo antes de que salieran, oí a Judith murmurar, ahora recuerda lo que hablamos. Nada de chivarse sobre pequeños desacuerdos. La familia maneja las cosas en privado. Ese nudo en mi estómago se apretó, pero aparté el sentimiento. Había pasado años dudando de mis instintos en esta casa. Años de Ronan diciéndome que estaba exagerando, pensando demasiado, siendo demasiado en todo. Así que sonreí, saludé con la mano y dejé a mi hija atrás. Durante 2 días, me sumergí en las ilustraciones para un libro infantil sobre valientes animales del bosque. Revisaba mi teléfono constantemente, pero Ivy no llamó. Para el domingo por la tarde, no podía esperar más. Llegué a la finca de los Faulkner 1 hora antes de la hora de recogida acordada. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero sabía que la familia estaría reunida en la sala de estar trasera o en el patio, como siempre lo estaban los domingos por la tarde. Rodeé la casa hasta la puerta lateral, introduje el código que todavía recordaba y avancé silenciosamente por el camino de piedra. Las voces llegaban a través de las puertas abiertas del patio. El tono autoritario de Judith, el sollozo de un niño, y luego palabras que me dejaron helada. Tienes que disculparte con Cassian ahora mismo, Ivy. Tú lo provocaste. Los niños no actúan así sin motivo. Entré por la puerta. La escena ante mí se grabó en mi memoria. Ivy sentada en el suelo, sujetándose el brazo contra el pecho. Cassian de pie sobre ella, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia en su rostro. Judith, arrodillada junto a Ivy, con su mano agarrando el hombro de mi hija. Di que sientes haberlo molestado, insistió Judith. Ivy levantó la vista, me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, ¿qué pasó? Mi voz era mortalmente silenciosa. Judith se enderezó, sin perder nunca la compostura. Solo un pequeño desacuerdo. Ivy tomó el juego de Cassian sin preguntar, y él se molestó. Lo estamos resolviendo. Crucé la habitación en 3 pasos y ayudé suavemente a Ivy a ponerse de pie. Déjame ver tu brazo, cariño. Ella lo extendió a regañadientes. Una marca roja rodeaba su antebrazo, la clara huella de unos dedos. Fue un accidente, dijo Judith con suavidad. Los niños a veces juegan bruscamente. Ivy necesita aprender que sus acciones tienen consecuencias. Recogí las pertenencias de Ivy con una mano, manteniendo la otra alrededor de los hombros de mi hija. Mi mente se aceleró con todas las cosas que quería decir, las acusaciones que quería lanzar, pero el cuerpo tembloroso de Ivy contra el mío me mantuvo concentrada. Nos vamos, dije simplemente. Delilah, no hay necesidad de drama, la voz de Judith se endureció. Este es exactamente el tipo de reacción exagerada que... Me volví hacia ella, interrumpiéndola con una mirada que silenció incluso a la formidable Judith Faulkner. Hemos terminado aquí. Mientras salíamos, Cassian nos gritó, adiós, llorona. Judith no lo corrigió. En el coche,
Ivy miraba por la ventana, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. No fue hasta que estuvimos en casa, a salvo en nuestra pequeña pero cálida cocina, que toda la historia salió a la luz. No es la primera vez, susurró, con la voz entrecortada. Cassion me pellizca cuando nadie mira. También me empujó la última vez. Y su voz bajó aún más. El mes pasado, me encerró en el armario de los abrigos durante casi una hora. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. ¿Por qué no me lo dijiste, cariño? La abuela Judith dijo que no debería ser una chivata. Dijo que necesito ser más fuerte y dejar de provocarlo. Papá dijo lo mismo cuando intenté decírselo. La abracé con fuerza, mi mente acelerada. Todas esas veces que había sido reacia a ir de visita. La forma en que se había vuelto más silenciosa después de los fines de semana con los Faulkner. ¿Cómo pude habérmelo perdido? Esa noche, después de que Ivy se durmiera, lo documenté todo. Fotografié las marcas en su brazo. Escribí cada detalle que había compartido, y me hice una promesa a mí misma y a ella. Nunca más ignoraría mis instintos. Nunca más dejaría que nadie lastimara a mi hija y lo llamara normal. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga Mava, una de las mejores abogadas de familia del condado. Necesito tu ayuda, le dije. Y necesito que me digas honestamente si estoy exagerando. Después de escuchar todo, la respuesta de Mava fue inmediata. No estás exagerando, Delilah. Finalmente estás reaccionando. 2 días después, Judith Faulkner recibió una visita de los servicios de protección de menores. Era solo el principio. No tienes absolutamente ninguna prueba de nada de esto. La voz de Ronan crepitaba a través del altavoz de mi teléfono, fría y despectiva. Cassion es un niño normal y activo. Ivy siempre ha sido sensible como tú. Miré las fotos en la mesa de mi cocina, el moratón que se desvanecía en el brazo de Ivy, el arañazo en su espalda que me había mostrado la noche anterior. Esto no se trata de sensibilidad, Ronan. Se trata de seguridad. Se trata de que intentas crear una brecha entre Ivy y su familia, replicó él. Mamá me contó cómo te fuiste furiosa ayer. Cómo estás convirtiendo un simple desacuerdo infantil en una cruzada dramática. Cerré los ojos, luchando contra la familiar atracción de la duda que siempre habían sido tan buenos en inculcarme. Tu madre obligó a nuestra hija a disculparse con un niño que la lastimó. Dime cómo eso está bien. Cassion es solo un niño, Delilah. Los niños a veces juegan bruscamente. Ivy necesita endurecerse un poco. Después de colgar, me senté en la mesa de mi cocina durante mucho tiempo, con los recuerdos inundándome. ¿Cuántas veces durante nuestro matrimonio Ronan había minimizado mis sentimientos? ¿Con qué frecuencia había intervenido Judith para explicar por qué yo estaba equivocada? Demasiado emocional, demasiado de todo. Había pasado años encogiéndome para encajar en su mundo, y ahora esperaban que Ivy hiciera lo mismo. Ya no más. A la mañana siguiente, me senté con la consejera escolar de Ivy, la señorita Winters, una mujer con ojos amables y una actitud práctica. Ivy ha estado más callada últimamente, confirmó, revisando sus notas. Su maestra mencionó que dejó de levantar la mano en clase hace unos 2 meses, y ha estado haciendo algunos dibujos preocupantes durante la terapia de arte. Me mostró varios dibujos, garabatos oscuros que abrumaban figuras más pequeñas. Una niña pequeña encerrada en lo que parecía una caja mientras una figura más grande montaba guardia afuera. ¿Ha hablado sobre esto?, pregunté, con la garganta apretada. No directamente, pero cuando le pregunté sobre sentirse segura, dijo que se siente segura en casa contigo y en la escuela. La señorita Winters hizo una pausa significativa. No mencionó sentirse segura en la casa de la familia de su padre. Para cuando terminamos de hablar, la señorita Winters había dejado clara su posición. Necesitaré presentar un informe obligatorio, señora Wren. Lo que usted describe, combinado con lo que hemos observado, justifica una investigación. Esa noche, comencé un diario documentando todo lo que podía recordar del último año. Cada reticencia que Ivy había mostrado antes de las visitas, cada cambio en su comportamiento después. Busqué en mi teléfono fotos antiguas, buscando cambios visuales en el comportamiento de mi hija cerca de la familia de su padre. La evidencia, una vez que comencé a buscarla, fue desgarradora.
En cada foto con los Faulkner, Ivy estaba ligeramente apartada, su sonrisa tensa, su cuerpo en ángulo lejos de Cassion. ¿Cómo me lo había perdido? A menudo vemos lo que estamos condicionados a aceptar, me dijo Mava cuando le mostré mis hallazgos. Estábamos sentadas en su oficina, rodeadas de expedientes y libros de derecho. Los Faulkner han pasado años entrenándote para que dudes de ti misma. La he defraudado, susurré. No, dijo Mava firmemente. Estás defendiéndola ahora. Eso es lo que importa. Ella me ayudó a organizar todo. Las fotografías, los informes escolares, los relatos detallados de la propia Ivy, recopilados con cuidado y delicadeza sin preguntas capciosas. Documenta todo, aconsejó Mava. Cada llamada, cada mensaje de texto, cada encuentro. Los Faulkner contraatacarán y jugarán sucio. Tenía razón. 2 días después de que los servicios de protección de menores visitaran la finca de los Faulkner, comenzó la reacción. Primero llegó el mensaje de texto de Judith. Estoy decepcionada con tus tácticas, Delilah. Traer extraños a los asuntos familiares muestra tu verdadero carácter. Luego la llamada del abogado de Ronan sugiriendo que mis acusaciones infundadas indicaban alienación parental, una amenaza tan apenas velada que bien podría haber sido transparente. Esa noche, mientras Ivy dormía pacíficamente por primera vez en semanas, mi teléfono se iluminó con el nombre de Ronan. Ha sido demasiado lejos, dijo sin preámbulos. Mamá está destrozada. ¿Tienes idea de cómo se ve esto para la familia? No me preocupa cómo se ve, respondí. Me preocupa lo que pasó. No pasó nada. Su voz se elevó bruscamente. Cassion y Ivy tuvieron una riña infantil normal. Lo estás convirtiendo en algo perverso porque siempre has estado celosa de mi familia. Dejé que sus palabras me resbalaran, ya no sentía el aguijón que alguna vez llevaron. Ivy le contó todo a su consejera, Ronan. No solo sobre este fin de semana, sobre el armario, sobre los pellizcos, sobre que le dijeran que se lo merecía. El silencio se extendió entre nosotros. Si sigues con esto, dijo finalmente, solicitaré la custodia completa. Le diré al tribunal que eres mentalmente inestable, que estás envenenando a nuestra hija contra su familia. Mi madre conoce a todos los jueces de familia de este condado. Entonces es una suerte que no vayamos a presentar la demanda en este condado, respondí, repitiendo lo que Mava me había dicho antes. Adiós, Ronan. La semana siguiente pasó en un torbellino de citas. Ivy con su nueva terapeuta, yo con Mava, ambas juntas con un defensor de la familia asignado por el tribunal. Me tomé un tiempo libre del trabajo, dejando que algunos plazos se deslizaran para concentrarme por completo en proteger a mi hija. Señora Wren, la maestra de Ivy, la señora Bennett, me detuvo después de la escuela una tarde. Miró a su alrededor para asegurarse de que estuviéramos solas antes de continuar. Quiero que sepa que yo también he notado los cambios en Ivy. Si necesita una declaración para cualquier procedimiento, estoy dispuesta a proporcionarla. Gracias, dije, sorprendida y agradecida. Eso significaría mucho. Dudo. Hay algo más. El otoño pasado, después de un fin de semana con la familia de su padre, Ivy hizo un dibujo durante el tiempo libre. Me pareció lo suficientemente preocupante como para guardarlo. Me entregó un trozo de papel doblado. Pensé que debería tener esto. El dibujo mostraba a una niña pequeña, claramente a Ivy, acurrucada en un espacio oscuro mientras un niño estaba afuera, su rostro dibujado con una sonrisa exagerada. Escrito en la parte superior con la cuidadosa caligrafía de Ivy, el lugar malo. Esa noche, añadí el dibujo a mi creciente archivo y recibí un correo electrónico inesperado. Mi nombre es Emma Pearson, comenzaba. Trabajé como niñera para la familia Faulkner hace 2 años. He oído a través de contactos mutuos lo que está sucediendo con su hija. He visto de lo que son capaces, y hablaré. La cafetería estaba casi vacía cuando Emma Pearson se deslizó en el reservado frente a mí. Era más joven de lo que esperaba, quizás a mediados de sus 20, con ojos ansiosos que se dirigían a la puerta cada pocos minutos. Firmé un acuerdo de confidencialidad cuando me fui, dijo sin preámbulos, manteniendo la voz baja. Pero no puedo seguir en silencio. No después de escuchar lo que le pasó a su hija. ¿Cómo te enteraste de lo de Ivy?, pregunté.
Pueblo pequeño, se encogió de hombros Emma. Además, todavía cuido a los hijos de los Henderson, que son amigos de tu vecino. La voz se corre. Sacó su teléfono. Guardé todo aunque me dijeron que lo borrara todo cuando me despidieron. Me mostró una serie de mensajes de texto de Judith. Quejas sobre un niño que había visitado la finca y que era demasiado sensible y causaba problemas a Cassion. El lenguaje era inquietantemente similar a lo que se había dicho sobre Ivy. Cassion encerró a una niña en el sótano durante una fiesta de cumpleaños, explicó Emma cuando finalmente salió y se lo contó a sus padres. Judith insistió en que la niña había bajado allí sola y se había asustado. Me despidieron al día siguiente por permitir que sucediera. Aunque yo estaba arriba ayudando con el pastel cuando ocurrió. ¿Le creíste a la niña?, pregunté. La expresión de Emma se endureció. Sabía que estaba diciendo la verdad. Cassion había hecho cosas similares antes, romper juguetes y culpar a otros niños, empujar a los niños cuando los adultos no miraban. Pero Judith y toda la familia lo protegían. Lo llamaban vitalidad, o decían que los otros niños mentían para llamar la atención. Para cuando terminó nuestra reunión, Emma había aceptado proporcionar una declaración jurada a Mava. No era una prueba concluyente, pero establecía un patrón, y lo que es más importante, demostraba que Ivy no era la primera. A la mañana siguiente, recibí una carta certificada del abogado de Ronan. De hecho, estaba solicitando la custodia completa, alegando que yo era emocionalmente inestable y que estaba entrenando a Ivy para que hiciera acusaciones falsas contra miembros de la familia. La audiencia se fijó para el mes siguiente. Se están moviendo rápido, observó Mava cuando la llamé. Quieren abrumarte, hacerte sentir que no puedes ganar. Tácticas clásicas de intimidación. ¿Funcionará?, pregunté, el miedo atenazando mi corazón. ¿Podrían realmente llevarse a Ivy? No si yo tengo algo que decir al respecto, respondió Mava con firmeza. Recuerda, hemos movido esto a una jurisdicción diferente. Las conexiones de Judith no llegan tan lejos como ella cree. Aún así, la campaña de los Faulkner fue implacable. La hermana de Ronan llamó a amigos en común, pintándome como vengativa y desquiciada. Judith se puso en contacto con los padres de los compañeros de clase de Ivy, sugiriendo que se cancelaran las citas de juego debido a nuestra difícil situación familiar. Incluso mi casero recibió una llamada sugiriendo que podría convertirme en una inquilina inestable. Están tratando de aislarnos, me di cuenta en voz alta durante una de nuestras sesiones de estrategia con Mava. Es lo que hacen los abusadores, asintió ella. Cortan los sistemas de apoyo, hacen que el objetivo se sienta solo. Pero han calculado mal, Delilah. No estás sola. Tenía razón. Por cada persona que se alejó, alguien más dio un paso al frente. La señora Bennett reunió a un grupo silencioso de maestros que habían observado los cambios de Ivy. Mis clientes expresaron su apoyo y varios se ofrecieron a testificar sobre mi carácter y ética de trabajo. Incluso mis padres, normalmente reservados, volaron desde Arizona, listos para estar a nuestro lado. A través de todo esto, Ivy comenzó a salir lentamente de su caparazón. En sus sesiones de terapia, encontró su voz, expresando sentimientos que le habían enseñado a reprimir. Sus pesadillas disminuyeron y comenzó a dibujar de nuevo imágenes brillantes y esperanzadoras. Estás haciendo lo correcto, mamá, me dijo una noche mientras la arropaba. La simple validación de mi hija de 8 años me hizo llorar. 2 semanas antes de la audiencia de custodia, Mava llamó con noticias que lo cambiaron todo. ¿Recuerdas que Emma mencionó a una niña que Cassion encerró en el sótano? Encontré a su familia, los Watson. Les pagaron un acuerdo sustancioso con cláusulas de confidencialidad férreas, pero están dispuestos a romperlo para ayudar a Ivy. ¿Por qué se arriesgarían a eso?, pregunté, atónita. Porque la señora Watson todavía se arrepiente de haber aceptado el dinero y haberse quedado callada. Dijo que su hija tuvo pesadillas durante un año después. Mava hizo una pausa. Hay más. Los Watson no fueron la primera familia a la que pagaron. Hubo un incidente en un campamento privado hace 2 años, otro niño al que Cassion lastimó. Esos padres también aceptaron el dinero. La revelación causó conmoción en nuestro caso. Con la guía de Mava, enmendamos nuestros documentos para incluir esta nueva información.
El tribunal nombró un tutor ad litem, un defensor independiente para representar los intereses de Ivy e investigar las reclamaciones de todas las partes. Como era de esperar, los Faulkner contraatacaron aún más fuerte. Judith concedió una entrevista al periódico local presentando a Cassion como la víctima de rumores maliciosos y a sí misma como una abuela preocupada que intentaba proteger a su familia de mi venganza. El artículo incluía una foto cuidadosamente preparada de Cassion con aspecto angelical junto a su abuela. La sección de comentarios, sin embargo, contaba una historia diferente. Personas que conocían a los Faulkner comenzaron a compartir sus propias observaciones. Nada lo suficientemente específico para una acción legal, pero lo suficiente para crear dudas sobre la imagen impecable de la familia. La opinión pública está cambiando, señaló Mava. La gente está empezando a cuestionar la narrativa de los Faulkner. Pero el verdadero punto de inflexión provino de una fuente inesperada. Durante una sesión de terapia familiar ordenada por el tribunal, un último intento de reconciliación antes de la audiencia, la máscara de Cassion se deslizó. El terapeuta había pedido a cada persona que expresara sus sentimientos sobre la situación. Cuando fue el turno de Cassion, miró directamente a Ivy y dijo, «Es una mentirosa. Siempre ha sido una mentirosa, y cuando esto termine, se arrepentirá». La amenaza quedó flotando en el aire, tan explícita que incluso Ronan pareció incómodo. El terapeuta documentó inmediatamente la interacción, y el tutor ad litem, presente en la sesión, solicitó una audiencia de emergencia. Esa noche, mientras arropaba a Ivy en la cama, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrí, mis manos comenzaron a temblar. Era un videoclip, imágenes de seguridad del interior de la finca de los Faulkner, que mostraban claramente a Cassion empujando a Ivy al suelo y torciéndole el brazo mientras Judith observaba desde la puerta, sin hacer nada para intervenir. El mensaje debajo decía, Judith instaló estas cámaras el año pasado, pero olvidó que se guardaban en la nube. No puedo dar la cara, pero no podía dejar que ganaran. Buena suerte. Se lo reenvié inmediatamente a Mava, quien respondió en minutos. Esto lo cambia todo. Llámame a primera hora mañana. Mientras estaba sentada junto a la cama de Ivy, observando su sueño tranquilo, sentí la primera esperanza real en semanas. Los Faulkner habían construido su imperio sobre el silencio y el miedo. Pero se estaban formando grietas en sus cimientos. Y a través de esas grietas, la verdad finalmente se abría paso. El vídeo de seguridad se reproducía en la pantalla del ordenador de la jueza Eleanor Arlo. El silencio en su despacho solo era roto por el suave tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Mava y yo nos sentamos frente a su escritorio, apenas respirando mientras veíamos a Cassion empujar a Ivy, torcerle el brazo y alejarse riendo mientras Judith estaba en la puerta, presenciándolo todo. Cuando el vídeo terminó, la jueza Arlo se quitó las gafas de leer y se pellizcó el puente de la nariz. ¿Cómo obtuvo este vídeo, señora Carson? Mava se enderezó. Fue enviado anónimamente a mi clienta, su señoría. Creemos que es del sistema de seguridad de la casa de los Faulkner. ¿Anónimamente? El tono de la jueza era escéptico. Y no tiene idea de quién podría tener acceso al sistema. No, su señoría, respondí con sinceridad, pero los metadatos confirman que fue grabado el domingo en cuestión, y las caras son claramente visibles. La jueza Arlo golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas. Esto cambia significativamente el cariz del caso. Ordeno una audiencia de emergencia para mañana por la mañana. 9 en punto. Quiero a todas las partes presentes. Fuera del juzgado, Mava me apretó la mano. Este es el momento, Delilah. El vídeo corrobora exactamente el relato de Ivy. Ni siquiera los Faulkner pueden justificar esto. Quería creerla, pero años de ser socavada por los Faulkner me habían enseñado a ser cautelosa. Lo intentarán. Judith siempre tiene una explicación. No esta vez, dijo Mava con tranquila confianza. No con la jueza Arlo. Es conocida por proteger a los niños por encima de todo. Esa noche, mientras Ivy dormía en casa de mis padres, a salvo de la tormenta que se cernía sobre ella, me senté en la mesa de mi cocina y abrí mi portátil. Durante semanas, había mantenido un diario privado en línea, documentando nuestro viaje a través de esta pesadilla. Esta noche, después de una cuidadosa consideración, lo hice público. No di nombres. No compartí el vídeo.
Simplemente conté nuestra historia. Como una madre descubrió que su hija estaba siendo abusada por un miembro de la familia. Como la poderosa familia cerró filas y cómo el sistema podía proteger o fallar a los más vulnerables entre nosotros. Lo titulé Cuando te dicen que te disculpes por ser herida y lo publiqué anónimamente en un foro de padres antes de irme a la cama. Por la mañana, se había compartido miles de veces. ¿Viste esto? Me envió un mensaje Mava, con un enlace a un sitio de noticias local. Mi historia había sido recogida por un reportero especializado en casos de tribunales de familia. El titular decía, Madre anónima lucha contra familia adinerada por presunto abuso infantil. Mi corazón se aceleró mientras leía el artículo. Aunque no se usaron nombres, cualquiera que conociera a los Faulkner reconocería la descripción. El reportero había investigado más, entrevistando a psicólogos infantiles sobre la dinámica descrita y añadiendo contexto sobre cómo el privilegio financiero a menudo influía en los resultados de los tribunales de familia. No esperaba esto, le dije a Mava cuando nos encontramos fuera del juzgado. La mañana era fresca, el cielo de un azul claro y esperanzador que parecía contradecir la tensión del día que teníamos por delante. A veces la verdad necesita testigos, respondió ella. Le diste permiso a la gente para ver lo que a menudo sucede a puerta cerrada. Dentro, la sala del tribunal estaba más concurrida de lo que esperaba. Los Faulkner habían llegado en masa. Judith, con el rostro de piedra y elegante con un traje a medida. Ronan, con aspecto incómodo pero decidido, y su abogado, Harrison Wells, un hombre conocido por representar a la élite del pueblo en sus asuntos más delicados. Me sorprendió ver a Cassion presente, sentado junto a su abuela, vistiendo una chaqueta azul que lo hacía parecer un hombre de negocios en miniatura. Me miró y sonrió con suficiencia. El gesto me heló la sangre. La jueza Arlo entró, y los procedimientos comenzaron con una formalidad que desmentía la carga emocional en la sala. Wells habló primero, oponiéndose inmediatamente a la evidencia en vídeo. Su señoría, este vídeo fue obtenido ilegalmente y debería ser inadmisible. Además, tenemos razones para creer que ha sido editado para presentar una imagen incompleta de los eventos. La jueza Arlo levantó una ceja. Está sugiriendo que el vídeo ha sido manipulado, señor Wells. No manipulado, su señoría, sino editado selectivamente. Lo que sucedió antes de este incidente es un contexto crucial. ¿Qué contexto justificaría que un adulto observe a un niño agredir a otro niño?, replicó Mava, su voz tranquila pero afilada como una navaja. Wells la ignoró, dirigiéndose directamente a la jueza. La señora Faulkner acababa de entrar en la habitación y no había evaluado completamente la situación. Estos niños tienen un historial de juegos bruscos. Lo que parece preocupante para un extraño es simplemente parte de su interacción normal. La expresión de la jueza Arlo permaneció neutral. Me gustaría escuchar a la señora Faulkner directamente sobre este asunto. Judith subió al estrado con gracia ensayada, alisándose la falda al sentarse. Su señoría, amo tanto a mi nieto como a mi nieta. Lo que vio en ese vídeo fue desafortunado, pero fue la culminación de una tarde de provocación. Ivy había estado molestando a Cassion, tomando sus pertenencias, desafiándolo. Mi sangre hirvió ante las mentiras, pero la mano de Mava en mi brazo me mantuvo sentada. Y su respuesta al ver a su nieto empujar y torcer el brazo de su nieta fue hacer que ella se disculpara con él, preguntó la jueza Arlo. Judith no se inmutó. Creo que los niños necesitan entender su papel en los conflictos. Ivy necesitaba reconocer que sus acciones tienen consecuencias. Entonces, le está enseñando que ser agredida físicamente es una consecuencia natural de lo que usted llama molestar. Por primera vez, Judith pareció incómoda. Eso no es lo que quise decir, su señoría. Entonces, ¿qué quiso decir, señora Faulkner? Antes de que Judith pudiera responder, la puerta de la sala del tribunal se abrió. Una mujer de mediana edad que nunca había visto antes entró y tomó asiento en la última fila. Algo en su entrada llamó la atención de la jueza Arlo. Escuchemos a la consejera designada por el tribunal de Ivy, dijo la jueza, cambiando de tema. Doctora Morgan, por favor, suba al estrado. La doctora Emily Morgan, una psicóloga infantil que había estado trabajando con Ivy durante las últimas 3 semanas, se acercó al estrado de los testigos. Después de prestar juramento, habló con tranquila autoridad sobre sus sesiones con mi hija.
Ivy muestra claros signos de ansiedad específicos a las interacciones con su primo Cassion y su abuela Judith. Ha descrito múltiples incidentes de acoso y agresión física por parte de Cassion, y quizás más perturbador, un patrón de adultos que desestiman sus preocupaciones y la obligan a aceptar el abuso como normal. Objeción, interrumpió Wells. La doctora Morgan está presentando rumores de una niña que puede haber sido entrenada. Su señoría, respondió la doctora Morgan antes de que la jueza pudiera decidir. Llevo 15 años evaluando a niños en situaciones traumáticas. Estoy muy versada en reconocer el entrenamiento. Los relatos de Ivy han sido consistentes, detallados y acompañados de respuestas emocionales que no pueden ser fingidas por una niña de su edad. La jueza Arlo asintió. Objeción denegada. Por favor, continúe, doctora. La doctora Morgan describió cómo Ivy había creado una escena en una bandeja de arena durante la terapia, una técnica reconocida para que los niños expresen emociones que no pueden verbalizar. Creó una escena con un pequeño conejo rodeado de lobos con lobos adultos observando pero sin intervenir. Cuando le pregunté al respecto, dijo, así es como se siente en casa de la abuela. El testimonio continuó con la doctora Morgan explicando los posibles impactos a largo plazo del abuso normalizado en el desarrollo de un niño. Mientras hablaba, noté a Ronan moverse incómodamente en su asiento, negándose a mirarme a los ojos. Luego vino Emma Pearson, la ex niñera que testificó sobre lo que había presenciado durante su empleo con los Faulkner. A pesar de los intentos de Wells de desacreditarla como una ex empleada descontenta, sus relatos coincidían demasiado con el patrón establecido para ser desestimados. El momento más poderoso llegó cuando la señora Watson subió al estrado. La madre de la niña que Cassion había encerrado en el sótano durante la fiesta de cumpleaños. Nos pagaron para que nos calláramos, admitió, con la voz temblorosa. Firmamos documentos y aceptamos dinero porque nos dijeron que sería mejor para nuestra hija seguir adelante. Me he arrepentido cada día desde entonces. La jueza Arlo se inclinó hacia adelante. ¿Qué la hizo decidirse a hablar ahora, señora Watson? Me miró directamente. Porque leí esa publicación de blog. Reconocí la situación de inmediato. No podía dejar que otra niña pasara por lo que pasó mi hija, sabiendo que podría haber hablado antes. A lo largo de la mañana, la fachada cuidadosamente construida de los Faulkner continuó desmoronándose. Maestros de la escuela de Ivy testificaron sobre los cambios de comportamiento que habían observado después de los fines de semana con la familia de su padre. El tutor Adelitem presentó su informe, recomendando que Ivy no tuviera contacto sin supervisión con Cassion y visitas limitadas y monitoreadas con su padre hasta que él reconociera la gravedad de la situación. Justo antes del receso para el almuerzo, la mujer misteriosa que se había deslizado en la sala del tribunal se acercó a Mava y le susurró algo. Los ojos de Mava se abrieron de par en par e inmediatamente solicitó una breve conferencia con la jueza. Cuando se reanudaron los procedimientos, la jueza Arlo hizo un anuncio. El tribunal ha sido presentado con evidencia adicional que requiere revisión. Nos reuniremos mañana por la mañana a las 9. Mientras tanto, emito una orden temporal. Ivy Wren no tendrá contacto con Cassion Faulkner ni con Judith Faulkner. Las visitas supervisadas con Ronan Faulkner pueden continuar únicamente en el Centro de Recursos Familiares. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, finalmente le pregunté a Mava sobre la mujer misteriosa. Esa, dijo con una pequeña sonrisa, era Patricia Dunning, la asistente personal de Judith durante los últimos 8 años. Tiene copias de correos electrónicos entre Judith y el director de la escuela privada de Cassion sobre 3 incidentes separados de agresión contra compañeros de clase, incidentes que se manejaron discretamente después de generosas donaciones al fondo de construcción de la escuela. ¿Está dispuesta a testificar?, pregunté, atónita. Mañana por la mañana. Dijo que no podía vivir consigo misma después de ver el vídeo de seguridad en las noticias anoche. Fuera del juzgado, los reporteros se habían reunido, alertados por la publicación viral del blog y la cobertura de noticias posterior. Judith pasó junto a ellos con un brusco, sin comentarios, mientras que Ronan se metió en un coche que esperaba. Dudé, sin saber cómo manejar la atención. Mava me guió con una simple declaración. Agradecemos que el tribunal esté prestando a este asunto la seria atención que merece. Nuestra única preocupación es el bienestar de una niña que merece sentirse segura con todos los miembros de su familia. Esa noche, me senté con Ivy en el columpio de nuestro porche trasero,
viendo las luciérnagas emerger en el creciente crepúsculo. Le había explicado en términos apropiados para su edad lo que había sucedido en el tribunal. ¿Significa esto que nunca más tendré que ver a Cassion?, preguntó, su pequeña voz esperanzada. No lo sé todavía, cariño, pero te prometo que nunca más estarás a solas con él. Se apoyó en mí, su cuerpo relajándose por primera vez en semanas. Una vez le conté a la señora Bennet lo que estaba pasando, confesó. Dijo que debería decírtelo a ti, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué, cariño? De que nadie me creyera. La abuela Judith siempre dice que invento cosas. La abracé con fuerza. Yo te creo, Ivy. Siempre te creeré. A la mañana siguiente, mientras se desarrollaba el testimonio de Patricia Dunning, vi al abogado de los Faulkner desesperarse cada vez más. Objetó repetidamente, cuestionó sus motivos, incluso insinuó que había robado correspondencia privada, tácticas que solo hicieron que la expresión de la jueza Harlow se volviera más severa. Para el mediodía, la evidencia era abrumadora. La jueza Harlow convocó un breve receso antes de emitir su fallo. En el pasillo de afuera, para mi sorpresa, Ronan se me acercó solo. Delilah, comenzó, su voz inusualmente insegura. Yo. Ahórratelo, interrumpí. Tuviste años para escuchar a Ivy. Años para protegerla. No lo sabía. No querías saberlo, lo corregí. Hay una diferencia. Sus hombros se hundieron. Por un momento, vislumbré al hombre que una vez amé antes de que la influencia de su familia lo corrompiera por completo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, dije en voz baja, tú decides qué clase de padre quieres ser. ¿Uno que protege a su hija o uno que protege el orgullo de su madre? Cuando el tribunal se reanudó, el fallo de la jueza Harlow fue decisivo. Se me concedió la custodia temporal completa, con Ronan autorizado a visitas supervisadas solo después de completar clases de crianza y reconocer el abuso. Judith y Cassion estaban sujetos a una orden de no contacto pendiente de que Cassion completara un programa terapéutico intensivo. Este tribunal se toma la seguridad de los niños extremadamente en serio, declaró la jueza Harlow. La evidencia presenta un patrón perturbador no solo de la agresión de un niño, sino de adultos que permiten y normalizan el daño. Esto termina hoy. Al salir del juzgado, el sol de la tarde se abrió paso entre las nubes, proyectando largas sombras sobre los escalones. Mava me abrazó con fuerza. Esto es solo el principio, susurró. Pero es un buen principio. En el camino a casa, mi teléfono zumbaba con notificaciones. La historia había explotado más allá de nuestro pequeño pueblo, recogida por medios nacionales que se centraban en cómo la riqueza y el poder pueden proteger a los abusadores. Apagué mi teléfono, no dispuesta a dejar que el foco de atención me distrajera de lo que más importaba. Mi hija estaba a salvo, y por primera vez en años, sabía sin lugar a dudas que su voz había sido escuchada. 3 meses después del fallo de la jueza Harlow, el otoño había regresado a Oregón, pintando el paisaje con tonos ardientes que coincidían con la transformación de nuestras vidas. Ivy y yo nos sentamos en la oficina de la doctora Morgan para lo que sería nuestra última sesión requerida bajo las órdenes del tribunal. Me gustaría escuchar de ambas los cambios que han experimentado, dijo la doctora Morgan, sus amables ojos moviéndose entre nosotras. Ivy, ahora más segura al expresarse, habló primero. Ya no tengo pesadillas. Y comencé a levantar la mano en clase de nuevo. Eso es maravilloso, sonrió la doctora Morgan. ¿Y en casa? Mamá y yo tenemos noches de pizza y películas los viernes. Y estoy tomando clases de arte los sábados. Su rostro se iluminó. Dibujé un cómic completo sobre una niña superheroína que puede volverse invisible pero decide ser vista. Mi corazón se llenó de orgullo por el progreso que había logrado. Cuando fue mi turno, luché por articular el profundo cambio en nuestras vidas. Todo es diferente, dije finalmente. Es como si ambas hubiéramos estado conteniendo la respiración durante años y ahora podemos exhalar. La doctora Morgan asintió. Ese es un sentimiento común después de dejar una dinámica abusiva. El cuerpo literalmente se relaja de un estado de vigilancia constante. Después de nuestra sesión, caminamos a una cafetería cercana, una nueva tradición que habíamos establecido para marcar estos hitos.
Mientras Ivy disfrutaba de su chocolate caliente, revisé mis correos electrónicos y encontré uno de Mava. Acuerdo final de custodia aprobado, decía. Custodia legal y física completa concedida a ti. Ronan declinó sus derechos de visita. Sentí una compleja ola de emociones. Alivio principalmente, pero también tristeza por Ivy. A pesar de todo, Ronan seguía siendo su padre, y su decisión de apartarse en lugar de hacer el trabajo para estar en su vida dejaría su propia cicatriz. ¿Todo bien, mamá?, preguntó a Ivy, con un bigote de chocolate adornando su labio superior. Sonreí, apartando los complicados asuntos de adultos. Todo está genial. De hecho, creo que esto merece una galleta extra. Mientras Ivy estaba ocupada con su dulce, revisé rápidamente las noticias en mi teléfono. La saga de los Faulkner continuaba desarrollándose a la vista del público, aunque nuestros nombres permanecían protegidos por órdenes judiciales. Judith había renunciado a sus puestos en juntas de caridad, citando asuntos de salud familiar. Ronan se había tomado una licencia de la firma familiar. Lo más significativo es que 3 familias más se habían presentado con experiencias similares que involucraban a Cassion, impulsadas por el coraje de la familia Watson. Pero estas repercusiones mayores se sentían distantes de nuestra realidad diaria. Nuestro enfoque permanecía en sanar y reconstruir. Ivy había comenzado a escribir poesía en su clase de lengua y literatura. Versos simples sobre la valentía y la verdad que su maestra, la señora Bennet, alentaba particularmente. Tiene un don natural para expresar emociones complejas, me dijo la señora Bennet durante una conferencia de padres y maestros. Creo que le está ayudando a procesar todo. Mi propio trabajo también había evolucionado. Lo que comenzó como una simple documentación de nuestro viaje se había convertido en un blog con un seguimiento modesto pero comprometido. Escribí sobre cómo reconocer la manipulación psicológica en la dinámica familiar, apoyar a los niños a través del trauma y navegar por un sistema legal que a menudo favorecía a los que tenían recursos. Cada publicación generaba conversaciones que reforzaban lo que Mava me había dicho desde el principio. Estábamos lejos de estar solas en esta experiencia. Una fresca tarde de octubre, mientras trabajaba en ilustraciones mientras Ivy completaba su tarea en la mesa de la cocina, sonó el timbre. Abrí para encontrar a Mava de pie allí, agarrando una botella de vino y con una expresión inusualmente jubilosa. «Tenemos que celebrar», anunció, entrando. Después de instalar a Ivy con su película favorita en la sala de estar, Mava explicó su entusiasmo. El caso de los Watson va a juicio. Sin acuerdo, sin acuerdos de confidencialidad. Van a llegar hasta el final. Pensé que ya habían llegado a un acuerdo hace años, dije, confundida. Lo hicieron, pero después de todo lo que pasó con tu caso, la señora Watson me contrató para impugnar la legalidad del acuerdo de confidencialidad basándose en que ocultaba un peligro continuo para otros niños. Los ojos de Mava brillaron. El juez estuvo de acuerdo. El acuerdo original queda anulado. Las implicaciones eran enormes. Sin la protección del secreto, los encubrimientos sistemáticos de los Faulkner quedarían expuestos en un tribunal abierto. Hay más, continuó Mava. Me han ofrecido una sociedad en la firma. Quieren que dirija una nueva división centrada exclusivamente en casos de defensa de menores. La abracé con fuerza. Nadie se lo merece más. Cambiaste nuestras vidas. No, corrigió suavemente. Tú cambiaste nuestras vidas. Yo solo ayudé con las partes legales. La semana siguiente trajo la noticia de que Cassion había sido inscrito en un internado especializado en Vermont, conocido por su enfoque terapéutico para niños con problemas de comportamiento. Según Patricia Dunning, que había mantenido contacto con Mava, la decisión se tomó después de un incidente durante una sesión de terapia familiar en la que Cassion se había vuelto violento al ser confrontado sobre sus acciones. Debería haber sucedido hace años, nos dijo Patricia durante un café. Pero Judith no podía soportar la idea de que alguien viera a su niño dorado como imperfecto. No sentí satisfacción por las luchas de Cassion, solo la esperanza de que finalmente recibiría la intervención que necesitaba antes de que sus patrones se arraigaran permanentemente. Después de todo, seguía siendo un niño moldeado por los adultos disfuncionales que lo rodeaban. A finales de noviembre, la maestra de Ivy inscribió su poema, No lo siento, en un concurso estatal para estudiantes de primaria. Cuando llegó el correo electrónico anunciando que había ganado el primer lugar en su grupo de edad,
Ivy bailó por nuestra cocina, su alegría contagiosa. «Quieren publicarlo en un libro de verdad, mamá», exclamó. «Con poemas de otros niños». El poema era simple pero poderoso. 8 líneas sobre encontrar su voz y negarse a disculparse por ocupar un espacio en el mundo. Al leerlo, vi no solo sanación, sino transformación. Ivy no se estaba simplemente recuperando del trauma. Lo estaba forjando en algo hermoso y fuerte. La ceremonia de premiación estaba programada para diciembre en la capital del estado. Mientras hacíamos planes para asistir, recibí un correo electrónico inesperado de Ronan, la primera comunicación directa desde que declinó sus derechos de visita. «He estado en terapia», escribió. «Estoy empezando a entender cuánto daño han causado las dinámicas de mi familia. No espero perdón, pero quería que supieras que finalmente estoy enfrentando la verdad. Felicitaciones a Ivy por su premio de poesía. Se merece todo lo bueno». No respondí de inmediato, insegura de qué lugar, si es que alguno, debería tener Ronan en nuestras vidas en el futuro. Esa decisión requeriría una cuidadosa consideración de las necesidades de Ivy por encima de todo. El día antes de la ceremonia de poesía, llegó un sobrepesado de la oficina de Mava. Dentro estaba la orden judicial final que documentaba oficialmente la terminación del acceso de los Faulkner a Ivy, junto con una nota personal de la jueza Arlo. «Su valentía ya ha protegido a otros niños», escribió. «Nunca dude de que hablar fue la elección correcta». Esa noche, mientras arropaba a Ivy en la cama, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿Cassion alguna vez se va a disculpar por lastimarme?» Me senté en el borde de su cama, considerando cómo responder con sinceridad mientras honraba su necesidad de cerrar el ciclo. «No lo sé, cariño. A veces las personas no están listas para enfrentar las cosas malas que han hecho». Ella asintió pensativamente. «Está bien. Ya no necesito sus disculpas. Sé que no fue mi culpa». Le besé la frente, maravillada por su sabiduría. «Así es. Nunca fue tu culpa». Mientras se quedaba dormida, me quedé en la puerta de su habitación, observando su rostro pacífico. El viaje había sido brutal, pero el resultado, esta niña, segura y confiada en su valor, valió cada batalla. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para la ceremonia de poesía, recibí un mensaje de texto de Patricia. Judith anunció su retiro hoy. Se retira completamente del negocio familiar. El imperio se está desmoronando. No sentí ningún triunfo, solo alivio de que el poder que una vez pareció tan insuperable finalmente había encontrado sus límites. La justicia no había llegado en forma de castigo, sino en la restauración de la verdad y la protección de los vulnerables. En la ceremonia, Ivy se mantuvo erguida frente al micrófono, su voz clara mientras leía su poema a la audiencia. Mirándola, valiente, resiliente y recién confiada, me di cuenta de que ambas habíamos sido transformadas. La madre silenciosa que una vez dudó de sus instintos había encontrado su voz junto a su hija. Mientras conducíamos a casa a través del crepúsculo invernal, Ivy agarró su certificado de premio y bostezó. «Estoy orgullosa de nosotras, mamá», dijo somnolienta. «Yo también, cariño», susurré. «Yo también». La primavera llegó con una persistencia suave, coaccionando nuevo crecimiento del suelo endurecido por el invierno. En los 6 meses desde el premio de poesía de Ivy, nuestras vidas se habían asentado en un ritmo que se sentía tanto ordinario como milagroso después de la turbulencia que habíamos soportado. Estaba de pie junto a mi caballete junto a la ventana, añadiendo los toques finales a una ilustración de una niña soltando linternas de papel en un cielo nocturno. La pieza formaba parte de un libro infantil sobre encontrar el coraje, mi primer gran proyecto desde que reorienté mi carrera. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mava. «Revisa tu correo electrónico. Urgente, pero bueno». Sonreí, acostumbrada al estilo de comunicación entusiasta de mi amiga. Desde que se convirtió en socia de su firma, Mava había canalizado su formidable energía en convertir la División de Defensa de Menores en una fuerza dentro de la comunidad legal regional. El correo electrónico contenía una invitación formal, solicitud de oradora principal, Conferencia del Noroeste del Pacífico sobre abuso emocional y crianza protectora. «¿Quieren que hable?», murmuré con incredulidad. Mi blog había crecido más allá de mis expectativas más salvajes, evolucionando de una catarsis personal a un recurso para padres que navegaban aguas similares.
La sección de comentarios se había convertido en una comunidad de apoyo para familias que lidiaban con la manipulación psicológica, el acoso y los complejos sistemas legales destinados a proteger a los niños. Aún así, hablar en una conferencia profesional se sentía como un salto a territorio desconocido. Mientras contemplaba la invitación, Ivy entró por la puerta principal, con la mochila rebotando y una amplia sonrisa en su rostro. «Mamá, la señora Bennett dice que van a publicar mi poema en una revista literaria de verdad, no solo en un libro de concurso, una de verdad que va a las bibliotecas». Dejé a un lado mis propias noticias para celebrar las suyas. «Eso es increíble, cariño». «¿Qué poema?» «No lo siento», dijo con orgullo. «Y quieren que escriba un pequeño párrafo sobre lo que lo inspiró». Nos sentamos en la mesa de la cocina con cuadernos y bolígrafos de colores, nuestra tradición para proyectos de escritura importantes, y trabajamos juntas en su declaración de autor. A los 10 años, su cumpleaños había pasado en enero. Ivy había desarrollado una consideración que a veces me tomaba por sorpresa. «Quiero decir que es para niños a los que les dicen que se callen», dijo, masticando la goma de su lápiz. «Pero no quiero sonar enfadada». «Puedes ser sincera sin estar enfadada», sugerí. «¿Qué es lo más importante que aprendiste?» Lo consideró. Que sentirse mal cuando alguien te lastima no significa que hiciste algo malo. Su simple sabiduría me hizo llorar. «Eso es perfecto, Ivy. Escribe exactamente eso». Más tarde esa noche, después de que Ivy se durmiera, llamé a Mava para discutir la invitación a la conferencia. «Tienes que hacerlo», insistió. «Tu perspectiva es única. No eres una terapeuta ni una abogada. Eres una madre que encontró su camino a través del laberinto. La gente necesita escuchar esa voz». «¿Qué diría?», pregunté, la duda apoderándose de mí. «La verdad», respondió Mava simplemente. «Tal como lo has estado haciendo todo el tiempo». 2 semanas después, llegó un correo electrónico de una agente literaria que había descubierto mi blog. «Tu escritura sobre la dinámica familiar y la sanación resuena profundamente con los lectores», escribió. «Creo que aquí hay un libro que podría ayudar a innumerables familias. ¿Considerarías una propuesta?». Las oportunidades que llegaban ahora parecían surrealistas en comparación con donde habíamos estado un año antes. Aisladas, dudosas y luchando contra un sistema que favorecía a los poderosos. Sin embargo, cada paso había seguido naturalmente al anterior. La documentación que se convirtió en un blog, el blog que encontró una audiencia, la audiencia que creó una comunidad. Acepté tanto la participación en la conferencia como la propuesta del libro, sintiendo que nuestra experiencia tenía un propósito más allá de nuestra propia sanación. Si nuestra historia podía iluminar el camino para al menos una familia atrapada en una oscuridad similar, el dolor se transformaría en algo significativo. La primavera se fundió en el verano, y con él llegó un correo electrónico inesperado de Ronan. Había completado una terapia intensiva y solicitaba una reunión monitoreada, no con Ivy, sino conmigo. «Entiendo si te niegas», escribió, «pero tengo cosas que necesito decir por mi propia responsabilidad, si no por otra cosa». Después de consultar con la doctora Morgan, acepté reunirme en una cafetería neutral en el centro. El hombre que llegó era a la vez familiar e irreconocible, los rasgos de Ronan, pero sin la arrogancia y la defensiva que lo habían definido durante tanto tiempo. «Gracias por venir», dijo, con las manos alrededor de su taza de café. «He estado trabajando mucho en terapia, entendiendo cómo la influencia de mi madre moldeó mi comportamiento, mis valores, mi fracaso como padre y esposo». Esperé, sin alentar ni desalentar su confesión. «Debería haber protegido a Ivy», continuó. «Debería haberme enfrentado a mi madre hace años, no solo por Cassion, sino por cómo te trataba a ti, cómo me enseñó a tratarte». Me miró directamente a los ojos. «No pido perdón ni reconciliación. Solo quiero que sepas que finalmente veo la verdad». «¿Y Cassion?», pregunté. «¿Has tenido algún contacto con él?». Ronan asintió. «Todavía está en la escuela terapéutica. Sus consejeros dicen que está progresando, pero es lento. Años de que le dijeran que su comportamiento era aceptable crearon patrones profundos». Hizo una pausa. «Lo visito mensualmente. Estoy tratando de modelar algo diferente a lo que mi madre le mostró». Mientras hablábamos, me di cuenta de que Ronan había cambiado genuinamente.
No completamente curado, pero despierto a verdades que había pasado toda una vida negando. Aún así, cuando preguntó con cautela sobre volver a ver a Ivy, fui clara. Ser padre no es genético, Ronan. Se gana con cuidado y protección constantes. Si quieres una relación con Ivy algún día, tendrás que demostrar que has cambiado de verdad con el tiempo. Aceptó esto sin discutir. Quizás la evidencia más convincente de su transformación. A finales del verano, mi trabajo de ilustración había tomado una nueva dirección. La profundidad emocional de nuestro viaje había infundido a mi arte una autenticidad a la que los clientes respondían. Me encargaron crear una serie de imágenes para un hospital infantil, escenas de coraje, esperanza y sanación que decorarían las paredes de las salas de pediatría. Ivy, también, estaba floreciendo. Había comenzado a ser voluntaria en un centro de arte comunitario, ayudando a niños más pequeños con proyectos mientras desarrollaba sus propias habilidades. Su primer mural, una pieza colaborativa con otros jóvenes artistas, representaba a una niña sosteniendo una linterna brillante que iluminaba un camino a través de un bosque oscuro. Cuando el director preguntó sobre el simbolismo, Ivy explicó: a veces tienes que hacer tu propia luz para encontrar la salida. El Centro de Defensa Infantil, donde Ivy había recibido terapia, me invitó a unirme a su junta asesora de padres, donde ayudé a dar forma a programas para familias que navegaban las secuelas de diversas formas de abuso. Trabajar junto a profesionales que una vez nos guiaron a través de nuestros días más oscuros se sintió como completar un círculo, de ayudada a ayudante. En septiembre, recibí la noticia de que Judith Faulkner había sido discretamente removida de las juntas de varias fundaciones familiares prominentes después del acuerdo público de la demanda de los Watson. La fachada cuidadosamente construida de virtud filantrópica de la familia se había desmoronado bajo el peso de la verdad revelada. No sentí placer en su caída, pero celebré el cambio cultural que representaba. Las familias poderosas ya no podían contar con el silencio y la intimidación para protegerse de las consecuencias. La semana antes de mi discurso principal en la conferencia, recibí una invitación sorprendente de Patricia Dunning. Había dejado el empleo de los Faulkner y aceptado un puesto en una organización sin fines de lucro enfocada en la sanación familiar. Irónicamente, una organización que una vez fue fuertemente financiada por las donaciones de Judith. Necesitaban a alguien que entienda cómo el abuso puede esconderse detrás del privilegio, explicó durante el almuerzo. Y yo necesitaba usar lo que presencié para algo bueno. La conferencia en sí fue aterradora y emocionante a la vez. De pie ante una sala de terapeutas, abogados, jueces y padres, compartí nuestra historia, no como víctimas, sino como testigos de una verdad más grande que nosotros mismos. Que proteger a los niños requiere adultos dispuestos a mantenerse firmes contra sistemas poderosos diseñados para mantener el status quo. Las palabras más peligrosas que he escuchado, le dije a la audiencia, fueron: ella lo provocó, y discúlpate por molestarlo. Esas palabras le enseñaron a mi hija que su dolor era menos importante que la ira de un niño, que ser herida era su culpa. Me costó cada gramo de coraje que tenía decir no más. La ovación de pie que siguió fue abrumadora, pero las conversaciones posteriores con padres que vieron sus propias luchas reflejadas en las nuestras fueron lo que realmente importó. Una noche a finales de octubre, exactamente un año después del fallo final de la jueza Arlo, Ivy preguntó si podíamos ir a observar las estrellas. Condujimos a un lugar tranquilo fuera de la ciudad, extendimos una manta en la hierba y nos recostamos para ver emerger el vasto dosel de estrellas. ¿Alguna vez piensas en ellos?, preguntó Ivy después de un largo y cómodo silencio. En la abuela Judith, papá y Cassion. A veces, admití. Espero que estén sanando a su manera. Ella asintió pensativamente. La señora Bennett dice que aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que otra persona se enferme. Sonreí en la oscuridad. Eso es muy sabio. Ya no estoy enfadada, dijo. Solo, no sé. Contenta de que estemos aquí en lugar de allí. Busqué su mano, apretándola suavemente. Yo también. Mientras las estrellas fugaces surcaban el cielo de octubre, pensé en el viaje que nos había llevado a este momento de paz. De la madre asustada que una vez dudó de sus propias percepciones a la mujer que había encontrado su voz defendiendo el derecho de su hija a la seguridad y la verdad. No se había tratado de venganza ni siquiera de justicia en el sentido convencional. Se había tratado de restauración, de reconstruir lo que se había roto, de reclamar lo que se había robado, el derecho a decir no, el coraje de ser creída,
la libertad de sanar. A mi lado, Ivy señaló con entusiasmo un meteoro particularmente brillante. Su perfil a la luz de las estrellas mostraba una confianza que no existía un año atrás. Cualesquiera que fueran los desafíos que nos esperaran, sabía con una certeza profunda que los enfrentaría de pie, sin volver a disculparse por ocupar un espacio en el mundo. Pide un deseo, susurré. Cerró los ojos por un momento, luego los abrió con una sonrisa. Ya lo hice. No pregunté qué había deseado. Algunas cosas no necesitan ser dichas en voz alta para ser perfectamente entendidas. Mientras recogíamos nuestra manta y nos dirigíamos a casa, Ivy tarareaba suavemente a mi lado. La melodía era de una canción en la que había estado trabajando en la clase de música. Algo sobre encontrar la luz en la oscuridad. El cielo nocturno se extendía infinitamente sobre nosotros, las estrellas iluminando el camino por delante. Le habían dicho que se disculpara por ser herida. Yo le había enseñado a nunca disculparse por alzar la voz. Y en esa verdad, ambas habíamos encontrado nuestro camino hacia adelante, un paso valiente a la vez. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste en silencio para mantener la paz, solo para darte cuenta de que tu voz era el arma que necesitabas? Si esta historia resonó contigo, presiona el botón de me gusta y suscríbete para más historias de fuerza silenciosa que encuentra su rugido.